vamos a abordar un tema sumamente importante que debe de ser de conocimiento para el cristiano, para la iglesia en este lugar. Y le hemos colocado a esta serie que eventualmente compartiremos a lo largo del año, temas de importancia. Y esta tarde vamos a compartir un tema que tiene como título La Biblia y las tradiciones, el culto a los muertos. La Biblia y las tradiciones, el culto a los muertos. En los últimos años, la iglesia cristiana del siglo XXI ha experimentado muchos cambios. Y dentro de esos cambios, muchas vidas cristianas no están siendo fortalecidas en el Señor, porque muchas veces hace falta conocimiento de lo que tiene que ver Dios en nuestras vidas y la vida cristiana. El profeta Oseas, en el capítulo 4, no lo busque, él escribió: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas vidas están siendo destruidas espiritualmente o viven una vida de esclavitud porque les falta conocimiento de las cosas de Dios. Y esta tarde vamos a abordar un tema que es muy común para nosotros aquí en México y que tiene que ver con una tradición que se celebra cada año, particularmente coincide que es el día de hoy, y es el culto a los muertos. El culto a los muertos. Es un tema que la Biblia tiene mucho que hablarnos a nosotros y Dios quiere que aprendamos cuál es la postura del cristiano frente a esta tradición. Por cierto, las tradiciones son hechos que se comunican a otras generaciones y que se les siga dando práctica. Es una tradición. Las tradiciones son hechos o cosas que se comunican de generación a generación. Y en México tenemos pues esta tradición que se practica mucho y que tristemente muchos cristianos en algún momento incurren sin saber lo que realmente significa. El culto a los muertos es una práctica antigua y no es propia de México. El culto a los muertos se remonta a Egipto. Egipto fue el primer pueblo que se encargó de llevar a cabo esta práctica. Ahí nace el culto a los muertos. Es una práctica antigua y no por el hecho que sea una práctica antigua significa que Dios la acepta. No la acepta Dios y vamos a ver por qué Dios no la acepta. Y vamos a ver con la ayuda de Dios esta tarde dónde surge esta práctica. Vamos dejo un apartado ahí en Hebreos y vamos a ir a Levítico capítulo 20 versículo 6. En el caso de nosotros como México, Levítico 26. En el caso nuestro aquí en México, la Secretaría de Educación Pública ha tomado esta práctica para que la hagan parte de la formación de lo que es en las escuelas. Pero aún así no significa que esto es aprobado por Dios. Debemos de entender los cristianos que la Biblia nos da instrucciones y que la Biblia nos enseña la voluntad de Dios. Recordemos que Israel estuvo esclavizado por 430 años en Egipto. Más de 400 años Israel estuvo ahí y durante su estancia en ese lugar aprendieron prácticas. Y una de ellas fue el culto a los muertos. Dice la historia que los egipcios, ellos creían que sus seres queridos después de morir, ellos iban a reencarnar o iban a volver a vivir en otro tiempo. Y es así como los egipcios comenzaban a embalsamar a sus seres queridos que morían y muchas veces los enterraban con un caballo o con armas, porque ellos pensaban que después de que ellos volvieran a vivir, ellos iban a necesitar ciertas cosas. Algunos otros egipcios les colocaban comida porque decían que después que ellos murieran probablemente iban a tener hambre y colocaban cosas con aquellos seres queridos. Israel llega a Egipto y está por 430 años. Obviamente en ese tiempo ellos aprendieron costumbres
y entre ellas estas. Pero después Dios levanta a Moisés para libertar a Israel de Egipto. Y Dios lo saca con mano poderosa. Y cuando ellos comienzan y pasan el Mar Rojo, ellos comienzan a vivir 40 años en el desierto, antes de que lleguen a Canaán. Y es ahí en el desierto donde Dios le habla a los israelitas a través de Moisés en cuanto a este tema. Y dice Levítico 26: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aquí la Biblia habla acerca de aquellas personas, porque en Egipto habían prácticas. Ellos consultaban a los hechiceros, a los encantadores. Ellos creían en Escorpión, en Géminis. Ellos creían en todo ese tipo de cosas. Entonces Dios le habla a su pueblo y le dice: toda persona que practique, que atienda, que visite a este tipo de personas, dice: yo pondré mi rostro contra tal persona. No sé cuántos de ustedes han estado en este tipo de situaciones en las cuales usted está hablando con alguien y de repente esa persona con la que usted está hablando le da la espalda. ¿Qué siente usted? Se siente mal, ¿verdad? Bueno, eso es lo que exactamente Dios hace con aquellas personas que consultan este tipo de cosas. Nos da la espalda a Dios porque estamos desobedeciendo lo que Él estableció. Amén. Versículo 26, ahí mismo en Levítico. Esto es muy importante, porque usted se encargará a partir de hoy de tener esto en su corazón de parte de Dios. Surge una pregunta: ¿por qué Dios es tan drástico en cuanto a este tema? ¿Por qué Dios es tan fuerte, tan tajante, que llega al tema de cortar a las personas que practican estas cosas? Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué, hermanos? Míos. Y eso mismo es eso que le dijo Dios a Israel. Dios le dice a Israel: yo te saqué de Egipto, de allá te saqué, para que ahora que eres libre seas un pueblo en el cual yo te gobierne, yo te dirija. A usted y a mí Dios nos sacó del mundo. Allá estábamos, en un mundo de esclavitud, donde el pecado hacía con nosotros lo que Él quería. Y ahora que somos parte del pueblo de Dios, Dios nos dice: Él nos escogió para que seamos un pueblo con prácticas diferentes. Obviamente, usted y yo venimos del mundo y ahí hay prácticas las cuales permean. Versículo 27, ponga mucha atención. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ¿qué pasaría, hermanos? Será apedreados, su sangre será sobre ellos. Es decir, toda persona del pueblo de Dios que evocare, que hablare con los muertos, dice la palabra de Dios, o buscare la adivinación, serían apedreados. Esto es fuerte. Ese mandato que encontramos ahí tiene vigencia en el siglo XXI para usted y para mí. Porque según la Biblia, el muerto está. La gente cuando va a un cementerio y le habla al muerto, ¿usted cree que el muerto le escucha? No. Uno de los puntos que tenían los egipcios en aquel entonces es que a ellos les costaba el superar que el ser querido ya no estaba con ellos. No se resignaban. Y así, en el tiempo presente, encontramos, particularmente hoy y mañana, que la gente estará abarrotando los cementerios, hablando con gente que no está ahí, haciendo prácticas que no corresponden a un hijo de Dios. Dios puso sentencia de muerte. Dios fue drástico a esa práctica de evocar o hablar con espíritus de muertos o adivinación.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Y vamos a ver por qué Dios es tan tajante en cuanto a este tema. Deuteronomio 18, versículo 9. Las respuestas a las preguntas de lo tajante que es Dios, los encontramos en la Biblia. Ahora, algo muy importante, lo que usted está leyendo no lo escribió el pastor, está allí escrito porque Dios lo puso. Y el deber del pastor es compartirle a la iglesia estas cosas. Amén. Deuteronomio 18:9, ¿ya lo tiene? Amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿qué dice, hermanos? No aprenderás. Porque todo se aprende, hermano. Todo se aprende. Todo lo que vemos que la gente hace, lo aprendemos. Pero Dios le dijo a su pueblo: cuando tú seas parte o entres a Canaán, tú, Israel, no aprenderás. Y también es para usted y para mí como iglesia. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Pasarán, verán cómo la gente practica, pero ustedes no lo van a hacer. Y eso sigue siendo vigente en el tiempo presente. Ustedes verán cómo la gente del mundo hace sus cosas el día de hoy y mañana, pero ustedes no lo hagan, cristianos. 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. En el tiempo antiguo en Egipto habían prácticas. Una de ellas era que los recién nacidos eran colocados en una plancha como para hacer hamburguesas, y ahí los colocaban, ahí se calcinaban. Era una práctica de ellos. Y Dios le dijo a su pueblo: eso no tienen que hacerlo. Tampoco consulten a los hechiceros. Así es que, hermano, todo eso de adivinación, de leer los caracoles, de leer la palma de la mano, el sol, todo eso está prohibido para los hijos de Dios. Amén. Texto 11. Ni encantador, ni adivino, ni qué más, ni quien consulte a los muertos. Esto está claro, hermano, no requiere mucha teología. Dios no nos permite a nosotros hablar con los muertos. Si usted quiere a alguien hoy que está vivo, dele su amor, dele su cariño, dele su afecto y cómprele todo lo que usted le quiera comprar. Porque el día que parta de esta tierra ya no podrá escucharlo. Y tiene que resignarse. Porque esa persona cumplió una etapa en esta vida, los años que hayan sido, muchos o pocos, todos estamos de paso en esta tierra. Amén. La gente que va a un cementerio es porque quizás no pudo hacer cosas con su ser querido, pero ya no puede hacer nada. Así es que usted, como hijo de Dios, ahora que tiene a un ser querido, que usted aprecie, dele cariño, dele afecto, dele amor, dele lo que usted quiera. Porque el día que él parta de este lugar, ya no puede hablar con él. Y sería muy triste que usted fuera a una tumba a decirle o a hablarle cuando ya no le va a escuchar. Es hoy en vida que hay que hacer las cosas, hermanos. Amén. 12. ¿Por qué es abominación? ¿Qué es abominación, hermanos? Consultar a los muertos. ¿Qué es abominación? Visitar a los brujos, a los hechiceros, hacerse una limpia. Eso es abominación a Dios. ¿Y qué es eso, pastor? Abominación es repugnancia, es desprecio. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de colocar algo en la cocina y se echa a perder. Usted va y destapa la olla después de 20 días ahí la comida. ¿Cómo le llega el aroma, hermanos? ¿Le gusta? Eso es repugnante. Así es la palabra abominación. Así es en estas prácticas delante del Dios Altísimo. 12. Para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A usted,
como cristiano, Dios no se lo ha permitido. Ahora, cabe la posibilidad que usted diga, sí, pastor, está en la Biblia, pero al final yo voy a visitar a mi ser querido. Allá usted con Dios. Allá usted con Dios. Como pastor yo cumplo advertirle lo que está en la palabra de Dios. Porque suele pasar tristemente que sabiendo esto, encontramos a cristianos hoy y mañana en los cementerios, consultando lo que no deben de consultar. ¿Qué quieren hablar? ¿O de qué quieren hablar? Para eso está Dios. Y tristemente mucha gente va a visitar estos lugares y luego van a venir aquí al culto del domingo y van a levantar sus manos. ¿Será que Dios va a escucharlos? No, porque han violentado la palabra de Dios. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ellos saben. Por eso, hermanos, hoy Dios nos habla para que cuidemos nuestra vida y mientras estamos en vida, demos todo lo que deseamos a nuestros seres queridos. Y el día que Dios nos llame a su presencia, Señor, gracias porque me lo diste, por el tiempo, por todo lo que usted quiera. En tus manos está, Señor. Ayúdame a mí a resignarme y a tener paz en ti, Señor. Eso es lo que hay que hacer. Amén. A los cristianos nacidos de Dios no se nos permite este tipo de prácticas. No debemos de olvidar, hermanos, que el cristianismo surge del judaísmo. De ahí venimos nosotros. Pasa el tiempo, porque después de este pasaje que hemos leído de Deuteronomio, pasan los años, más de 2000 años. Y se levanta una generación que no le interesó la palabra de Dios, como tristemente pasa el día de hoy. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Pasan los años, muchísimos años, y se supone que esta palabra de advertencia, este mandamiento en cuanto a estas prácticas, se supone que los judíos debieron haberlo puesto por práctica, pero tristemente encontramos que después de ciertos años, eso que Dios les pidió, lo echaron por la ventana. Y encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, a Manasés, uno de los reyes que hizo lo malo ante los ojos de Dios, que no le interesó el mandato de Dios para su vida, y volvió a las prácticas que Dios había prohibido a su pueblo. Dice el texto 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y él, nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró. ¿A quiénes, hermanos? ¿Estos cuáles son, pastor? La luna. Le preguntaba a Manasés, oh luna, ¿cómo será el día de hoy? ¿Cómo me voy a vestir? ¿De qué color va a ser mi vestido? Esas prácticas las voy a meter otra vez a este rey. A nosotros como padres, las cabezas de los hogares, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos en cuanto a estas prácticas. Los ejércitos de los cielos habla de todo lo que está en el cielo que el hombre quiere buscar para que lo guíe aquí en la tierra. ¿Cuánta gente no se casa pidiéndole que lo guíe la luna o el sol o las estrellas o los signos del zodiaco? Y dice el texto 3, y rindió culto a aquellas cosas. ¿Qué significa rendir culto, pastor? Usted y yo aquí venimos jueves y domingo y hacemos culto. ¿Qué significa hacer culto? Significa prestar atención a algo que se dice para luego hacerlo con reverencia. Y esto lo hizo Manasés. Hizo que todo un país se postrara frente a estas prácticas. 5.
4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho: yo pondré mi rostro en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. No se limitó este rey, se pasó. Exageró en toda su idolatría. Y a su hijo, fíjese, y a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, y instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Cuando un cristiano consulta a un hechicero, practica la ouija, va a que la haga limpias, está provocando a ira a Dios, hermano. Está provocando a ira a Dios. Y por eso muchas vidas están esclavizadas, están frustradas, porque sus prácticas han ido en contra del Dios Altísimo. Amén. ¿Qué hace una persona que practica estas cosas? Provoca el enojo de Dios. Y por eso hay tanta maldición en la gente, en las personas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Vamos a ver qué dice la Biblia. Eclesiastés 9, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que, ¿qué, hermanos? Usted y yo esta tarde sabemos que un día vamos a morir. Eso lo sabemos. Pero los muertos, ¿qué saben? Nada. Usted ve allí el féretro y la gente a veces llora y le dice: yo te quise mucho, papá, yo te amé y te pido perdón. ¿Lo escuchará? No. Si quieres pedirle perdón a tu papá, hoy. A tu mamá, hoy. Porque el día que esté en un féretro y tú le hables y le pidas, no te va a escuchar. Porque ya no está. Está su cuerpo. Y es muy triste cómo la gente, por ejemplo, estará visitando esos lugares y hablará: y te traigo la comida que te gustaban, los tamales, el arroz con leche. No se lo va a comer, hermano. No se lo va a comer porque ellos ya no saben nada, dice el texto. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en qué, hermanos? En el olvido. Texto 5 de Eclesiastés 9. La gente que se murió este año, después de 5 años, ¿sabe qué? Nadie lo va a recordar. Muy pocos. Y en 20 menos. Ahorita usted está aquí conmigo. Y llegará el momento que el pastor Bello partirá de aquí. Y llegará el tiempo que la gente que se congregue en Shaddai o en Elohim ni se acordará del pastor Bello. ¿Sabe por qué? Porque así es la gente. Se olvida de las personas. Ya nadie sabe. Por eso es que ahora Dios quiere que tengamos cuidado con esta palabra. Amén. Amén. Leímos un texto en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, hermanos, ¿qué? El juicio. Es decir, la medicina existe. Y hay buenos médicos y buenos hospitales. Pero lo único que hace la medicina es retardar el hecho inminente que vamos a morir. Nos pueden ayudar los buenos médicos. Pero llegará el momento que la muerte llegará a nuestras vidas y entonces tendremos que enfrentar a Dios. Y puede creer o no puede creer, pero el hombre que vino a este mundo le entregará cuentas a Dios de su vida en esta tierra. Amén. Y lo incluye a usted y me incluye a mí. Lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dejaste. Una sola vez, no hay nada más, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado. Vamos a ir concluyendo en Lucas 16:19. No necesitamos los cristianos las prácticas de otros pueblos.
Vamos a ver un pasaje, una historia que registra el Evangelio de Lucas en cuanto al tema después de la muerte. Yo sé que todos tenemos preguntas e interrogantes en cuanto al día que partamos de esta tierra, y lo que constantemente Dios nos habla es que si tú partes antes que los tuyos, el mejor lugar para tu familia es cerca de Dios. Para tus hijos es mejor que estén cerca de Dios que lejos de Dios. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Nos habla esta historia de un hombre que le gustaba disfrutar de la vida. Hay gente que dice así: la vida se hizo para disfrutarla. Lo que se le olvida a este tipo de personas es que un día van a morir y van a entregar cuentas de su vida. Y encontramos a un hombre rico que tenía todo, no buscaba a Dios. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Un rico y un pobre. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió, ¿quién, hermanos? Así es de que no importa el que tiene y el que no tiene, el que está sano y el que está enfermo, todos vamos a morir, ricos y pobres, grandes y pequeños. La muerte es algo inminente en la vida del hombre. Llegó la muerte a los dos. Y dice el texto, y fue sepultado. Es decir, después de la muerte, uno tiene que ser sepultado en un lugar. Y en el Hades alzó sus ojos. Ponga mucha atención. Los ojos hablan del sentido de ¿qué? De la vista. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre mío, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Es decir, el sentido del tacto. ¿Qué significa? Que la gente que esté en el infierno va a sentir, va a ver y va a percibir el tormento. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nos registra la Biblia que después de la muerte, la gente que vaya al infierno tendrá conciencia. ¿Cómo supo este rico que el que estaba allí era Lázaro y era Abraham? ¿Cómo lo supo él? Porque él los conoció o sabía de ellos. Es decir, la gente tendrá conciencia, sabrá y se acordará de lo que hizo y quién está en ese lugar. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es decir, cada quien cosecha lo que sembró. La salvación es personal. Usted decide dónde estar: en la eternidad con Cristo o en el infierno por siempre. 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, ¿qué pasa, hermanos? No pueden. Ni de allá pasar para acá. Es imposible. Es decir, no hay purgatorio. No hay intermedio. O estás en el infierno o estás en el cielo. Así es que ese tema del purgatorio no existe en la Biblia. Versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Cómo sabía que tenía familia este rico? Una vez más, la gente allá tendrá conciencia y sabrá. Se acordaba de su papá y de sus hermanos. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjese, ahí se dio cuenta que la vida de despilfarrar las riquezas lo llevaban a una perdición. No quiero que mi familia esté aquí. No quiero que aquellos que amo estén aquí sufriendo.
Y Abraham le dijo, ¿qué le dijo? A Moisés, texto 29, y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. En el tiempo presente tenemos la palabra de Dios. Escuchen lo que dice la Biblia. Escuchen lo que Dios les habla en las predicaciones. Porque si no escuchan esto, aunque alguien venga del más allá a hablarte de lo que sucede allá, no creerás. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué pasa, hermanos? Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto nos habla de lo duro del corazón de la gente, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra persuadir? Persuadir significa cuando tú estás insistiendo mucho. Insistiendo. Tú vas una vez y le dices, ¿sabes qué? Quiero que me escuches. Una segunda vez. Significa insistir continuamente en algo. Si alguien de aquí va y les insiste del tema, ellos van a escuchar. Pero Dios le dijo, no. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Ahora, hermanos, esta tarde Dios nos ha hablado. Somos seres humanos nosotros. Y a veces nos cuesta entender que cumplimos una etapa en esta tierra. Y a algunos, cuando parte un ser querido, les cuesta superarlo. Pero Dios quiere que la iglesia en este lugar se afiance en el Señor. Obviamente hay un dolor, porque ese ser querido lo conocimos. Aprendimos a convivir con él muchos años. Y es muy complicado de repente romper de tajo el asunto. Pero Dios nos pide que confiemos en él. En el dolor y en el sufrimiento. Y que el día que parta ese ser querido de nosotros, podamos tener la certeza que está con el Señor. Por eso ahora que estás en vida, persuade e insiste con aquellos que amas para que se entreguen a Cristo. Amén. Y un día podamos estar con ellos en el cielo por la eternidad, hermanos. Amén. Y que no sea el tiempo en el cual nos lamentemos. Ahora viene una pregunta, pastor, ¿qué hago yo con los seres? Tengo familia que no es cristiana y practica estas cosas. ¿Qué hago yo con ellos? ¿Cuál es mi postura? La postura es no ser parte de la práctica. A mí me pasa como pastor. Yo respeto, no los puedo obligar, pero yo no puedo estar ahí. El pastor no puede estar ahí un 1 de noviembre o un último de octubre. O el pastor no puede estar viendo hoy en la noche las series de Halloween. No, porque eso no es a nosotros. Respetamos y cada quien entregará cuentas de sus hechos. Amén.